te han mentido toda tu vida sobre quién construyó las primeras pirámides del mundo? Mientras tú creciste creyendo que Egipto fue la cuna de la civilización y que América era un continente primitivo hasta la llegada de los europeos, en el norte de Perú existía una verdad enterrada que iba a cambiar para siempre todo lo que creías saber sobre la historia humana. Imagínate el shock de los arqueólogos cuando descubrieron que hace más de 5000 años, cuando los faraones egipcios apenas comenzaban a soñar con sus monumentos, los antiguos peruanos ya estaban construyendo pirámides, diseñando ciudades complejas y desarrollando una civilización tan sofisticada que desafía todo lo que nos enseñaron en la escuela. Esta no es una teoría conspirativa ni un clickbait sensacionalista. Es la historia real de Caral, una metrópoli ancestral que existió 1000 años antes que las pirámides de Giza y que demuestra que América no solo participó en el nacimiento de la civilización mundial, sino que fue una de sus protagonistas principales. Si te quedas conmigo durante los próximos minutos, vas a descubrir cómo una sola ciudad perdida en el desierto peruano está obligando a reescribir los libros de historia, y por qué este conocimiento puede cambiar completamente tu perspectiva sobre el potencial de América Latina. Prepárate para conocer la civilización que el mundo académico ignoró durante décadas, pero que ahora sabemos que inventó la vida urbana en América mucho antes de lo que cualquiera se atrevía a imaginar. Imagínate llegando a un lugar donde el calor seco abraza tu piel como una manta invisible, donde cada respiración trae consigo ese olor característico a sal que te recuerda que estás en territorio sagrado. No es como esas ruinas que ves en documentales, con piedras enormes que parecen gritar «¡Mírame!». Acá, en cambio, la grandeza susurra a través de terrazas naturales que se extienden como escalones gigantes hacia el horizonte. Es como si la misma tierra hubiera decidido contar una historia, pero con la delicadeza de quien sabe que las verdades más profundas no necesitan voces altas para ser escuchadas. Cuando caminas por estos senderos polvorientos, no hay monumentos colosales que te hagan sentir pequeño, pero hay algo mucho más poderoso: una ciudad entera dibujada en el vacío. Es como si alguien hubiera tomado un lienzo inmenso, y en lugar de pintar, hubiera decidido esculpir espacios, crear volúmenes que dialogan con el cielo y la tierra. Cada plaza, cada montículo, cada depresión circular parece estar ahí por una razón que va más allá de lo funcional. Es arquitectura que respira, que invita a preguntarse cómo fue posible que hace más de 5000 años alguien ya entendiera que el poder verdadero no está en imponer, sino en armonizar. Lo que más impacta no es lo que ves, sino lo que sientes cuando te detienes en silencio entre estas estructuras milenarias. Hay una energía particular, como si el aire mismo guardara memorias de celebraciones, intercambios, decisiones tomadas en común. No necesitas ser arqueólogo para percibir que aquí pasó algo extraordinario, algo que cambió para siempre nuestra comprensión de lo que significa civilización. Y mientras el viento mueve la arena a tus pies, empiezas a entender que quizás los lugares más importantes de la historia no son los que más ruido hacen, sino los que mejor saben guardar sus secretos hasta que llega el momento preciso de revelarlos. En el mundo académico, hay momentos en que una sola persona ve lo que miles no logran percibir, y la historia de Ruth Shady es precisamente uno de esos casos extraordinarios. Mientras otros arqueólogos pasaban de largo por este valle aparentemente vacío, considerándolo apenas una tierra baldía sin mayor importancia, ella sentía que algo profundo palpitaba bajo esa superficie polvorienta. Era como tener una corazonada que te despierta por las noches, esa sensación de que estás a punto de descubrir algo que cambiará todo lo que creías saber. Los colegas la miraban con escepticismo, algunos incluso susurraban que estaba perdiendo el tiempo en un lugar donde obviamente no había nada relevante. Pero Shady tenía esa determinación silenciosa de quien sabe que las verdades más importantes a menudo se esconden en los lugares menos esperados. Imagínate abrir una trincheira en medio del desierto peruano, y de repente encontrarte cara a cara con 5 milenios de silencio enterrado, con fragmentos de una civilización que nadie sabía que existía. Esa fue la experiencia que vivió Ruth cuando comenzaron las primeras excavaciones sistemáticas en la década de los 90. Cada capa de tierra que removía era como pasar páginas de un libro que la humanidad había perdido, donde cada objeto, cada fibra, cada hueso contaba una historia que contradecía todo lo que se enseñaba en las universidades
sobre el origen de las civilizaciones americanas. La metáfora perfecta era evidente. Lo que parecía un mapa en blanco se estaba convirtiendo en un mapa de posibilidades infinitas, donde cada descubrimiento abría 10 nuevas preguntas fascinantes. Lo que más me impacta de la historia de Shady no es solo su persistencia científica, sino su capacidad para transformar la incredulidad en curiosidad genuina. Cuando los primeros resultados de radiocarbono llegaron confirmando fechas que parecían imposibles, el mundo arqueológico entero tuvo que hacer una pausa y reconocer que habían subestimado completamente la sofisticación de las civilizaciones andinas. Era como si alguien hubiera reescrito las primeras páginas de la historia humana, agregando un capítulo que nadie sabía que faltaba. Y mientras Ruth continuaba coordinando excavaciones bajo el sol implacable del desierto, algo mucho más grande que Caral comenzaba a emerger: la evidencia de que América tenía secretos milenarios que estaban esperando el momento perfecto para revelarse al mundo. La pregunta que todo el mundo se hace cuando escucha hablar de Caral es simple pero profunda. ¿Cómo carajo sabemos que realmente tiene más de 5000 años de antigüedad? La respuesta está en una técnica fascinante llamada radiocarbono, que funciona como una máquina del tiempo microscópica capaz de leer la fecha de vencimiento de cualquier material orgánico. Cuando los arqueólogos encontraron carbones de fogatas ancestrales, fibras de algodón tejidas y restos de alimentos en contextos arqueológicos intactos, cada uno de esos fragmentos guardaba información temporal como si fuera un archivo digital natural. Es como si cada célula de material orgánico fuera un pequeño reloj que se detiene en el momento exacto de la muerte, conservando para siempre el registro de cuándo dejó de intercambiar carbono con la atmósfera. Y cuando múltiples laboratorios independientes analizaron docenas de muestras diferentes, todos llegaron a la misma conclusión asombrosa. Estaban ante evidencia de una civilización contemporánea a las pirámides de Egipto. Lo que hace verdaderamente revolucionario este descubrimiento es que Caral no solo es antigua, sino que es contemporánea a Mesopotamia y al antiguo Egipto, esas cunas de civilización que siempre creímos únicas e irrepetibles. Imagínate la sorpresa de los historiadores cuando se dieron cuenta de que mientras los sumerios inventaban la escritura cuneiforme y los egipcios construían las primeras pirámides, del otro lado del mundo, en América, otra civilización completamente independiente estaba desarrollando sus propias soluciones urbanas, arquitectónicas y sociales. Es como descubrir que hubo una sinfonía tocando en paralelo durante milenios, pero nadie había escuchado esa segunda melodía hasta ahora. La línea de tiempo mundial tuvo que ser completamente reescrita, porque ya no podíamos hablar de las 3 primeras civilizaciones, sin incluir este cuarto protagonista que había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Esta revelación obligó literalmente a reescribir los manuales de historia mundial y antropología, porque Caral demuestra que el surgimiento de civilizaciones complejas no fue un fenómeno aislado del viejo mundo, sino un proceso que ocurrió simultáneamente en diferentes continentes. Los datos son contundentes, fechas que oscilan entre 3500 y 1800 a.C., obtenidas de más de 100 muestras analizadas en laboratorios de Estados Unidos y Europa. Es como si la humanidad hubiera tenido múltiples grandes despertares al mismo tiempo, pero en lugares tan distantes que ninguno sabía de la existencia del otro. Y mientras los números del carbono 14 confirmaban una y otra vez la antigüedad excepcional de Caral, quedaba claro que este lugar no era solo una ciudad antigua más, sino la evidencia viviente de que América había sido protagonista de la historia mundial desde mucho antes de lo que jamás imaginamos. Lo que más sorprende a cualquier arqueólogo cuando estudia Caral es lo que no encuentra: ni una sola arma, ni murallas defensivas, ni evidencia de conflictos armados o violencia organizada. Es como llegar a una ciudad de 5000 años de antigüedad y descubrir que sus habitantes habían encontrado una forma completamente diferente de ejercer poder y resolver conflictos. Mientras otras civilizaciones contemporáneas construían fortalezas, fabricaban lanzas y entrenaban guerreros, los caralinos desarrollaron algo mucho más sofisticado: una lógica de crecimiento basada en redes de cooperación en lugar de dominación por la fuerza. Imagínate una sociedad que decidió crecer por redes, no por lanzas, donde la influencia se expandía through intercambios comerciales, ceremonias compartidas y conocimientos técnicos, rather than conquista territorial.
Era como si hubieran descubierto un código de conducta social que les permitía prosperar sin recurrir a la violencia como herramienta política. La autoridad en Caral funcionaba de una manera que desafía nuestras ideas modernas sobre el poder y el liderazgo político. En lugar de reyes guerreros o emperadores militares, aquí había figuras que coordinaban rituales, organizaban obras públicas y facilitaban los intercambios comerciales entre diferentes regiones. Es como si el líder fuera más un director de orquesta que un general de ejército, alguien cuyo poder venía de su capacidad para armonizar diferentes voces e intereses en una sinfonía social funcional. Los arqueólogos han encontrado evidencia de grandes ceremonias donde se consumían alimentos especiales, se tocaba música ritual y se realizaban intercambios de bienes exóticos, sugiriendo que el poder se ejercía a través de la organización de experiencias colectivas significativas. Era una forma de gobernar que dependía más del consenso y la reciprocidad que de la imposición y el miedo. Esta ausencia total de militarización nos obliga a repensar completamente nuestras ideas sobre cómo surgen y se mantienen las civilizaciones complejas. Durante décadas, los historiadores asumieron que la complejidad social inevitablemente requería jerarquías basadas en la fuerza, pero Caral demuestra que existían alternativas viables y exitosas a este modelo. Es como descubrir que hubo una tercera vía para construir sociedades urbanas, una que priorizaba la integración over la dominación, la cooperación over la competencia destructiva. Los habitantes de Caral lograron mantener una civilización próspera durante más de 1000 años, sin recurrir a la guerra como institución, lo que sugiere que habían desarrollado mecanismos muy sofisticados para resolver conflictos y distribuir recursos. Y mientras exploramos las implicaciones de este descubrimiento, empezamos a entender que quizás la verdadera genialidad de Caral no estaba solo en su arquitectura o su economía, sino en haber inventado una forma completamente nueva de vivir juntos en armonía. Cuando uno observa las estructuras de Caral, inmediatamente se da cuenta de que estos antiguos arquitectos no construían contra la naturaleza, sino que diseñaban en perfecta conversación con ella. Las pirámides escalonadas, las plazas circulares hundidas y las rampas suaves crean un paisaje urbano que parece haber crecido orgánicamente del mismo suelo desértico. Es como si los constructores hubieran entendido que la mejor arquitectura no es la que domina el entorno, sino la que se integra tan armoniosamente que parece haber estado ahí desde siempre. Cada estructura está posicionada de manera que aprovecha los vientos predominantes para crear microclimas más confortables, y las orientaciones siguen patrones astronómicos que conectan los espacios terrestres con los ciclos celestes. Era una forma de construir que veía la ciudad como un organismo vivo que debía respirar, moverse y adaptarse al ritmo de la tierra que la sustentaba. Lo que realmente impresiona es que estos ingenieros ancestrales ya habían resuelto uno de los problemas más complejos de la construcción en zonas sísmicas: cómo hacer que los edificios resistan terremotos sin tecnología moderna. Utilizaban técnicas antisísmicas sorprendentemente efectivas, como rellenos de piedras sueltas dentro de bolsas de fibra vegetal, llamadas shikras, que actuaban como amortiguadores naturales durante los movimientos telúricos. Es como si hubieran inventado una versión orgánica de los modernos sistemas de absorción de impactos, pero usando materiales 100% naturales y renovables. Las estructuras se construían por capas, con materiales de diferentes densidades que permitían que la energía sísmica se disipara gradualmente instead de concentrarse en puntos críticos. Era ingeniería de punta desarrollada hace 5 milenios, basada en una comprensión profunda de la física y la geología local. Una experiencia fascinante que cualquiera puede vivir al visitar Caral es probar la acústica excepcional de las plazas circulares hundidas, que funcionan como verdaderos anfiteatros naturales donde la voz se amplifica de manera sorprendente. Imagínate pararte en el centro de una de estas depresiones circulares y hablar en voz normal. Tu voz se proyecta claramente hacia todos los bordes, permitiendo que cientos de personas te escuchen perfectamente sin necesidad de gritar. Es como si hubieran diseñado estos espacios pensando específicamente en la comunicación comunitaria, creando teatros del común donde las decisiones colectivas podían tomarse con la participación efectiva de toda la comunidad. La precisión matemática de estas construcciones demuestra que los caralinos tenían conocimientos muy avanzados de geometría y acústica,
Pero lo más impresionante es que los usaron para crear espacios que facilitaran la democracia participativa. Y mientras contemplas estas maravillas arquitectónicas, empiezas a entender que aquí no solo construían edificios, sino que estaban diseñando una nueva forma de vivir en sociedad, donde cada espacio tenía un propósito social muy específico y sofisticado. En Caral descubrimos que el algodón no era simplemente una fibra textil, sino una verdadera tecnología revolucionaria que transformó completamente la vida de los antiguos peruanos. Imagínate que hace 5000 años, mientras otras civilizaciones dependían de pieles de animales o fibras burdas, los caralinos ya habían domesticado y perfeccionado el cultivo del algodón de colores naturales, creando redes de pesca más resistentes, cuerdas más duraderas y textiles más sofisticados que cualquier cosa disponible en su época. Era como tener el iPhone de las fibras, en una época donde todos los demás usaban tecnología de piedra. Con estas redes de algodón, los pescadores podían aventurarse más lejos en el océano y capturar peces en cantidades que transformaron la dieta y la economía de toda la región. El algodón se convirtió en una moneda de intercambio tan valiosa que literalmente valía su peso en oro, porque representaba supervivencia, prosperidad y ventaja competitiva sobre otros pueblos. Lo fascinante de la economía caraleña era su sofisticado sistema de intercambios que conectaba la costa, la sierra y la selva en una red comercial que cubría miles de kilómetros. Desde el litoral llegaban anchovetas secas y sal, productos marinos que eran verdaderos tesoros para las comunidades del interior. Desde las montañas bajaban pigmentos minerales, piedras especiales y productos agrícolas de altura, y desde la selva amazónica arribaban plumas exóticas, maderas preciosas y plantas medicinales que solo crecían en la humedad tropical. Era como si Caral funcionara como el corazón que late al ritmo de las trocas, bombeando recursos en todas las direcciones y creando una interdependencia económica que mantenía próspera a toda la región. Los arqueólogos han encontrado conchas marinas del Pacífico junto a semillas de la selva amazónica en el mismo contexto, demostrando que estos intercambios eran regulares, organizados y esenciales para el funcionamiento de la civilización. Esta red económica era mucho más que simple comercio. Era un sistema de alianzas que garantizaba la paz y la cooperación entre pueblos muy diferentes. Cada comunidad se especializaba en producir lo que mejor sabía hacer con los recursos de su entorno, y luego intercambiaba estos productos especializados por otros que necesitaba pero no podía producir localmente. Es como si hubieran inventado una versión ancestral de la globalización, pero basada en complementariedad y reciprocidad instead of competencia destructiva. Los intercambios probablemente se realizaban durante grandes ceremonias y festivales, donde el comercio se mezclaba con ritual, música y celebración comunitaria, convirtiendo la economía en una experiencia social significativa, rather than una transacción fría. Y mientras estos productos viajaban por caminos ancestrales que conectaban ecosistemas completamente diferentes, Caral se consolidaba como un centro neurálgico, donde confluían no solo mercancías, sino también ideas, técnicas y conocimientos que enriquecían constantemente la cultura local. En Caral, la astronomía no era una ciencia abstracta reservada para sabios en Torres de Marfil, sino una herramienta práctica que se integraba naturalmente en la vida cotidiana de toda la comunidad. Los arqueólogos han descubierto marcadores astronómicos estratégicamente ubicados que funcionaban como calendarios tridimensionales, permitiendo a los habitantes determinar con precisión cuándo sembrar, cuándo cosechar y cuándo realizar ceremonias importantes. Es como si toda la ciudad fuera un gigantesco reloj cósmico, donde cada edificio, cada plaza y cada montículo estuviera alineado con eventos celestes específicos que marcaban el ritmo de la vida social y económica. Imagínate despertar cada mañana y saber exactamente qué época del año era solo observando qué estrella aparecía por encima de cuál pirámide, o determinar el momento perfecto para plantar algodón simplemente mirando la posición del sol respecto a ciertos marcadores urbanos. Era una forma de vivir en perfecta sincronía con los ciclos naturales, donde la ciencia astronómica se traducía inmediatamente en decisiones prácticas que garantizaban la supervivencia y prosperidad de la comunidad. La ingeniería hidráulica de Caral demuestra que estos antiguos científicos habían desarrollado un entendimiento sofisticado de la mecánica de fluidos y la gestión del agua en ambientes áridos. Construyeron sistemas de canales,
reservorios y filtros que permitían capturar, almacenar y distribuir el agua de manera eficiente, transformando un valle desértico en un oasis productivo. Es como si hubieran resuelto el mismo problema que enfrentan hoy las ciudades modernas en zonas secas, pero usando tecnología completamente sostenible y materiales locales. Los canales subterráneos protegían el agua de la evaporación, mientras que los sistemas de terrazas maximizaban el aprovechamiento de cada gota de lluvia o agua de irrigación. Además, integraron la música de manera muy inteligente en sus rituales comunitarios, usando flautas hechas de huesos de animales que producían sonidos específicos, que probablemente tenían significados ceremoniales y sociales muy precisos. Lo más impresionante es que toda esta ciudad funcionaba como un calendario tridimensional, donde cada espacio arquitectónico tenía una función astronómica, hidráulica o ritual que se integraba perfectamente con las demás. Los habitantes de Caral no separaban la ciencia de la religión, ni la técnica de la ceremonia, sino que habían creado una cosmovisión integral, donde el conocimiento práctico y la experiencia espiritual se reforzaban mutuamente. Es como si hubieran entendido que la verdadera sabiduría consiste en encontrar la armonía entre lo que se puede medir y lo que se puede sentir, entre lo que se puede calcular y lo que se puede celebrar. Cada solsticio, cada equinoccio, cada cambio estacional se convertía en una oportunidad para reafirmar tanto los conocimientos técnicos como los vínculos comunitarios que mantenían unida a esta civilización extraordinaria. Y mientras la música de las flautas de hueso resonaba en las plazas circulares durante las ceremonias nocturnas, quedaba claro que para los caralinos, la ciencia más avanzada era aquella que servía para vivir mejor en comunidad y en armonía con el cosmos. La historia del final de Caral es tan fascinante como su apogeo, porque nos enseña que las civilizaciones no siempre colapsan por guerras o invasiones, sino que a veces enfrentan desafíos mucho más sutiles y complejos. Los científicos han encontrado evidencia de que durante los últimos siglos de ocupación, la región experimentó severos cambios climáticos relacionados con el fenómeno de El Niño, que alteraron drásticamente los patrones de lluvia y afectaron tanto la agricultura como la pesca. Es como cuando una empresa muy exitosa de repente enfrenta un cambio tecnológico que hace obsoleto su modelo de negocio. No es que haya hecho algo mal, sino que las condiciones externas cambiaron de maneras que no podía controlar. Las sequías prolongadas redujeron la productividad agrícola, mientras que los cambios en las corrientes marinas afectaron la disponibilidad de peces, poniendo bajo estrés las dos bases fundamentales de la economía caraleña. Era una crisis sistémica que requería adaptaciones que quizás excedían la capacidad de respuesta de las instituciones existentes. Lo que más llama la atención es que este declive ocurrió gradualmente, sin evidencia de conflictos armados, destrucción violenta o invasiones externas que conquistaran la ciudad. En lugar de colapso súbito, hubo una reubicación progresiva de la población hacia otros centros urbanos que estaban surgiendo en valles vecinos, como si los habitantes hubieran tomado la decisión colectiva de migrar hacia lugares con mejores condiciones ambientales. Es como si toda una civilización hubiera hecho una mudanza masiva organizada, llevándose consigo sus conocimientos, técnicas y tradiciones para plantarlas en suelos más fértiles. Los arqueólogos han encontrado que algunos sectores de Caral fueron abandonados de manera ordenada, con objetos valiosos removidos cuidadosamente y estructuras selladas ritualmente, sugiriendo que el proceso fue planificado rather than caótico. Las redes comerciales que habían sostenido la prosperidad de Caral probablemente se reacomodaron hacia nuevos centros de poder, siguiendo la lógica práctica de adaptarse a las nuevas realidades climáticas y económicas. Esta forma de declive sin batallas nos obliga a repensar nuestras ideas sobre cómo terminan las civilizaciones y qué significa realmente el colapso social. En lugar de una caída dramática causada por la espada y el fuego, Caral nos muestra que a veces las sociedades simplemente evolucionan, se transforman y migran cuando las condiciones ya no son favorables para mantener sus formas originales de organización. Es como si los caralinos hubieran entendido que aferrarse obstinadamente a un lugar o un modelo organizativo podía ser menos sabio que adaptarse creativamente a nuevas circunstancias. Su legado no desapareció con el abandono de la ciudad, sino que se dispersó y continuó influyendo en las culturas posteriores del área andina,
sembrando semillas de conocimiento que florecerían en nuevas formas civilizatorias. Y mientras contemplamos las ruinas silenciosas de esta gran metrópoli ancestral, empezamos a entender que quizás la verdadera medida del éxito de una civilización no está en cuánto tiempo duró en un lugar específico, sino en cuánta sabiduría logró transmitir a las generaciones futuras. Cuando colocamos a Caral en perspectiva global junto a sus contemporáneos del Viejo Mundo, la comparación resulta absolutamente fascinante y reveladora. Mientras los egipcios construían las pirámides de Giza y desarrollaban el sistema jeroglífico, mientras los mesopotámicos inventaban la rueda y perfeccionaban la escritura cuneiforme, y mientras la civilización del Valle del Indo creaba sus impresionantes sistemas urbanos de drenaje, del otro lado del planeta, los caralinos estaban desarrollando de manera completamente independiente sus propias soluciones arquitectónicas, sociales y tecnológicas. Es como si la humanidad hubiera tenido 4 laboratorios de civilización funcionando simultáneamente, cada uno experimentando con diferentes fórmulas para organizar sociedades complejas. Lo extraordinario es que todos estos experimentos fueron exitosos, pero cada uno desarrolló características únicas que reflejan las particularidades de sus entornos geográficos y culturales. La sincronía temporal no es coincidencia. Parece que alrededor del 4º milenio antes de Cristo, algo en la evolución humana estaba maduro para dar el salto hacia formas de organización social mucho más sofisticadas. Lo que convierte a Caral en un caso verdaderamente especial dentro de este panorama mundial es su condición de civilización primaria. Es decir, una cultura que inventó la complejidad urbana desde cero, sin influencias externas o modelos previos que imitar. A diferencia de muchas civilizaciones posteriores que se desarrollaron en contacto o competencia con otras culturas ya establecidas, Caral tuvo que resolver todos los desafíos fundamentales de la vida urbana de manera original. Cómo organizar el poder sin violencia, cómo coordinar obras públicas masivas, cómo gestionar intercambios económicos a larga distancia, cómo integrar conocimientos científicos con prácticas rituales. Es como si hubieran sido los pioneros absolutos de la civilización en América, los primeros en transformar la idea abstracta de vivir juntos en grande en una realidad física y social concreta. Cada solución que desarrollaron, desde sus técnicas antisísmicas hasta sus sistemas de intercambio basados en reciprocidad, representa una contribución original al repertorio de posibilidades civilizatorias de la humanidad. Cuando observamos a Caral en este espejo mundial, queda claro que la historia de las civilizaciones es mucho más rica, diversa y compleja de lo que tradicionalmente se enseñaba en las escuelas. Ya no podemos hablar de las 3 cunas de la civilización sin reconocer que América también fue protagonista de este proceso fundamental, aportando modelos alternativos de organización social que desafían nuestras ideas sobre cómo surgen y funcionan las sociedades complejas. Caral demuestra que el urbanismo, la monumentalidad arquitectónica y la sofisticación tecnológica no dependían de inventos específicos como la escritura o la metalurgia, sino que podían desarrollarse siguiendo caminos completamente diferentes pero igualmente efectivos. Es como descubrir que hay múltiples maneras de resolver el mismo problema fundamental: cómo crear sociedades prósperas, estables y armoniosas donde miles de personas puedan vivir, trabajar y celebrar juntas. Y mientras contemplamos este mosaico global de experimentos civilizatorios, Caral nos recuerda que la creatividad humana para inventar formas de convivencia social es mucho más amplia y sorprendente de lo que jamás imaginamos. Después de todo lo que acabas de descubrir sobre Caral, te hago una pregunta directa. ¿Vas a seguir aceptando pasivamente las versiones simplificadas de la historia que te vendieron durante años? ¿O vas a empezar a cuestionar todo lo que creías saber sobre el potencial de América Latina? Porque Caral no es solo una ciudad antigua fascinante, es la prueba viviente de que nuestro continente tiene una capacidad de innovación, organización y creatividad que viene desde hace milenios, y que esa misma energía ancestral sigue corriendo por nuestras venas hoy en día. Si los caralinos pudieron crear una civilización próspera sin guerra, basada en cooperación y intercambio, ¿qué excusas tenemos nosotros para no construir sociedades más justas y armoniosas en el siglo XXI? Te desafío a que apliques esta mentalidad caraleña en tu vida. Deja de competir destructivamente y empieza a crear redes de colaboración. Deja de buscar poder through dominación y empieza a liderar through ejemplo e inspiración.
¿Cuántas veces más vas a permitir que alguien te diga que América Latina no tiene historia o que siempre hemos estado atrasados? ¿Hasta cuándo vas a aceptar complejos de inferioridad basados en ignorancia histórica? Caral te está gritando que tienes 5000 años de grandeza corriendo por tus venas, que perteneces a una tradición de innovadores que resolvieron problemas complejos con creatividad y sabiduría. Es hora de que te apropies de este legado, que lo uses como combustible para tus propios proyectos y sueños. No permitas que nadie minimice tu potencial o el de tu región, porque ahora tienes evidencia científica de que América fue protagonista de la historia mundial desde el principio. Si este conocimiento sobre Caral te emocionó tanto como a mí, si sientes que necesitas más historias que te conecten con la grandeza ancestral de América Latina, entonces suscríbete al canal y activa esa campanita de notificaciones ahora mismo, porque cada semana vamos a seguir desenterrando secretos históricos que van a cambiar tu perspectiva sobre quién eres y de dónde vienes. Comparte este video con esa persona que también necesita redescubrir el orgullo de ser latinoamericano. Y déjame en los comentarios qué otro misterio arqueológico de América te gustaría que investiguemos juntos. El pasado de tu continente está lleno de sorpresas increíbles, y apenas estamos comenzando a descubrirlas.